comunicación oral a cargo del doctor Jaime Antonio Gómez Mandujano, a quien les vamos a ceder el uso de la voz para continuar con los ejercicios. ¿Cómo están? Magnífico, qué gusto saludarlos nuevamente. Les decía yo que esto tiene una configuración muy genérica, y lo que está aquí muy concentrado, le acortamos los espacios para que cupiera aquí en la pantalla. Ustedes pueden ir incorporando los elementos y extender el cuadro con la información para que les facilite el recuperar todos los datos que están pidiendo allí. Por ejemplo, se trata de algún juicio en materia civil, actor demandado, el emplazamiento, prestaciones, hechos, proposición, las proposiciones fácticas de las partes, la síntesis y los resolutivos, que les da una idea de todo el contenido del asunto que están atendiendo y de la manera en que podía establecerse el formular la sentencia, ¿no? De alguna manera, cuáles son los resolutivos que integran. Y entonces lo que estaríamos tratando de armar con este documento podía ser una suerte de una guía como para exponer, para desarrollar una exposición oral en donde ustedes puedan explicar cabalmente el detalle de una sentencia. Ese es el propósito. Ustedes le pueden quitar o poner cosas. Si ven que le falta algo, pues agréguenselo. Si ven que algo no les sirve, quítenselo. Cambien el tamaño, cambien la disposición. Es una guía meramente, ¿eh? No es una camisa de fuerza para que ustedes vayan a sentir que, pues es que el documento no se ajusta a lo que yo trabajo. No, de lo que se trata es que les sirva como guía de los elementos, como una suerte de construir un cajón desastre, como ayer les decía. ¿Se acuerdan que comentamos ayer que la estructuración del discurso era como hacer un cajón desastre? Entonces, tengo un exordio que lo puedo desahogar como un proemio o como una insinuación. Entonces ya sé que puede ser un enunciamiento de causa o puede ser un medio indirecto de pronunciar el discurso. Y luego venía la parte de la narración. Entonces quiere decir que los hechos sobresalientes, los hechos que siguiendo la lógica de Tarufo tendrían relevancia jurídica, pues son los que quedan contenidos en el apartado de hechos o de narración. Y luego teníamos un apartado grande que era el apartado de argumentación. Y allí teníamos proposición con división, confirmación, refutación, para integrar los tres elementos. Entonces allí poníamos la proposición, la propuesta de resolución, el tema que en todo caso se defiende, la causa que se asume, que se defiende cuando se trata de las partes en el proceso, la narración, la descripción de la proposición con sus componentes, el soporte probatorio y la refutación de la contraparte. Y finalmente otro bloque en donde entraba la peroración que nos permitía hacer la recapitulación completa de las ideas y la exhortación a la acción. Ahí está todo el documento, que es lo que estamos tratando de resumir aquí en la parte de la estructura del documento. Si ustedes ven, toda la parte propositiva está aquí en medio. Miren, aquí está hechos. Claro que esto tiene que ser más amplio, ¿no? Hechos, pues aquí ponemos los hechos relevantes que pudiéramos utilizar. Podemos estar utilizando un espacio de una media cuartilla, una cuartilla para cifrar lo más importante de los hechos. Y luego la proposición con todo su desglose. Esto es la proposición y los elementos de la división. Y luego la recapitulación de lo que se expuso para el caso del juzgador, concretamente los resolutivos que se va a pronunciar. Y ahí tenemos completo todo el documento. Lo de arriba es toda la parte que tiene que ver con el referente en el exordio, la fecha de acción, las partes, el emplazamiento, las prestaciones que se involucran en el asunto, que les da el marco referencial para saber de qué asunto están hablando. Entonces, al integrar eso, si ustedes toman algún asunto que ya hayan resuelto, algún asunto que hayan trabajado, o algo que sea de su conocimiento, les decía, podían modificarlo, integrar el cuadro como una guía. Lo que yo pretendo ahora es que la clase de hoy utilicemos para que ustedes expongan el asunto aquí en la mesa, como si ustedes están ejerciendo la función y están comunicándole a las partes cómo tomaron conocimiento del asunto, cómo lo valoraron, cómo analizaron y qué resuelven. Y esa es la idea de hacer el ejercicio el día de hoy. Para este ejercicio
lo que vamos a hacer es aprovechar en revisar un poco los aspectos que corresponden a la técnica de pronunciación del discurso. Voy a hacer énfasis en los que son más relevantes en la pronunciación del discurso. Son muchos elementos técnicos que involucran la manera de pronunciación del discurso y que se agrupan en lo que se da en llamar técnica del orador, que en realidad no es una técnica única, son varias técnicas del orador, varias técnicas de pronunciación. Y cada una de esas técnicas se trabaja, se cultiva, se desarrolla con la práctica, con el ejercicio constante, hasta que se obtiene su total dominio. Entonces, esos elementos son muy importantes en cuanto a la manera en que se prepara el orador para la pronunciación del discurso. Y ustedes pues son básicamente abogadas, abogados oradores que están llamados a hablar en público con recurrencia. Entonces vamos a ver la forma de pronunciación del discurso. Primeramente, me voy a detener un poquito en platicar con ustedes cuál es el esquema técnico. El aspecto de la pronunciación del discurso parte de un conjunto de habilidades técnicas del argumentador o del orador. La clave de una buena pronunciación es el uso de una buena técnica. Aparte de que hay una buena construcción argumentativa del discurso. Si el discurso está bien construido y la técnica de pronunciación es buena, pues se garantiza la eficiencia en la pronunciación del discurso. Entonces, ayer vimos cómo elaborar un buen discurso. Ahora vamos a ver cómo utilizamos las técnicas para una correcta pronunciación. Entonces, primer aspecto, si podemos pasar a las primeras láminas, hay un aspecto característico en cuanto a los aspectos técnicos para hablar en público, una distinción fundamental, que se dice que el poeta nace y el orador se hace. Y es muy cierta esta máxima porque regularmente para ser poeta hay que nacer poeta, tener la inspiración del poeta para escribir poemas. Es una inspiración artística que es inherente a la persona, que no se adquiere. Pero el conjunto de las habilidades para hablar en público son habilidades que se desarrollan. Algunas habilidades pueden ser inherentes a la persona, como una voz muy privilegiada, muy bien timbrada, como un control de la nerviosidad, como un manejo del lenguaje de una manera muy fluida. A veces hay personas que tienen una gran facilidad de palabra de manera innata, de manera natural, que tienen una forma de expresión también de manera muy natural, porque les es propia esa característica. Las voces, a veces hay voces privilegiadas en su buen timbre, en su claridad, pero no todo mundo tiene todas las habilidades y todas las características y todas las cualidades que podría tener un orador perfecto, enunciado desde el punto de vista de los grandes rhétores romanos, grecorromanos, ¿no? O sea, lo que encontramos en el planteamiento de Marco Tulio Cicerón del orador perfecto, pues es un conjunto de cualidades técnicas que harían como un modelo ideal del orador. Y nadie cumple a cabalidad el modelo ideal del orador. Es un modelo aspiracional. Entonces, la gran evolución que ha tenido a través de los años la comunicación oral con fines de persuasión, entiéndase la oratoria, la forma de hablar en público, ha sido demostrar que las personas, a pesar de tener limitaciones, en cualquier forma en que las tengan, tienen la posibilidad de superar esas limitaciones y alcanzar niveles de excelencia en la disertación. Y para eso hay innumerables ejemplos históricos. Entonces, un aspecto con el que podemos empezar es en señalar que el orador es una persona que se forma, que se hace a través de la preparación técnica, a través de la práctica, a través de aprender la técnica para hablar en público, lo cual significa que tiene que poner en juego varios aspectos. El primer elemento que tiene que poner en juego es su voluntad de querer aprender. Y la voluntad de querer aprender es la que mueve y subordina los aspectos de la agenda diaria para darse el tiempo para la preparación. Es como querer aprender a tocar un instrumento, aprender a manejar o aprender a practicar un deporte,
pues evidentemente que eso demanda un tiempo de práctica. Y ese tiempo de práctica es el que nosotros tenemos que abrirle en nuestras agendas y en nuestras actividades diarias para hacer ese conjunto de actividades. Entonces, en la forma en que vamos a llevar a cabo o aprendemos la técnica para hablar en público, puede ser que primero sea una parte innata, una parte que podemos aprender empíricamente, es decir, observando la realidad, observamos a oradores destacados y mimetizamos sus movimientos, mimetizamos la forma, tratamos de imitarlos para que lo hagamos como ellos lo hacen, y si logramos hacerlo como ellos lo hacen, pues vamos moldeando un aspecto técnico. La otra forma, que es más corta, que estas que les acabo de mencionar es una ruta más larga, pues es la posibilidad de recibir instrucción y tener un aprendizaje dirigido. Y en cierta forma estos cursos lo que buscan es tener esta experiencia de aprendizaje dirigido, de manera tal que sobre la práctica se pueden hacer recomendaciones, se pueden hacer sugerencias de cómo mejorar técnicamente. Vamos entonces a ver 6 elementos importantes en la técnica del orador que involucran diversas técnicas sobre la forma en que se aprende a hablar en público. Se ponen en juego 6 aspectos esenciales. Primero, la apostura. Apostura, no postura. Apostura. Ahorita vamos a ver lo que dice el diccionario que es la apostura. Segundo, la voz. Es un elemento fundamental porque la voz es el vehículo para comunicar el mensaje. Tercero, la formación intelectual. La preparación del orador es determinante. El conocimiento que tiene del tema, el conocimiento del asunto que está abordando. Lo tiene que dominar, lo tiene que conocer muy bien. Lo tiene que conocer bien para poder disertar sobre el asunto. Haberlo estudiado a detalle, haberlo revisado con cuidado, porque ese cuidado en el estudio y el detalle es lo que le va a permitir retener toda la información que después va a volcar en su mensaje. Si no hizo eso, tiene muchas dudas sobre el tema. Y entonces, de este problema de la formación intelectual que corresponde a la preparación y el conocimiento del tema, se va a derivar un problema de inseguridad severo. Porque muchas veces la persona siente inseguridad porque no está debidamente preparado. A veces, estando bien preparado, se siente inseguridad. Ahora imagínense, no estando bien preparado, pues es doble el grado de nerviosidad que se padece. El cuarto elemento es la memoria. Ayer les hablaba de que la memoria tiene una función importante porque es a través de la memoria como logramos retener la información. La propia estructura del discurso, el orden del discurso, lo retenemos a través de la memoria y para eso hay que cultivar la memoria. Tenemos que hacer ejercicios de memoria. Voy a ir sugiriéndoles ejercicios en cada uno de los casos. Cuarto elemento técnico, el desarrollo de la imaginación. La imaginación tiene que ver desde la forma en que se estructura el discurso, desde la manera en que se expone el discurso, de las ideas que se trae a cuenta dentro del discurso, de los referentes en los que se apoyan las ideas del discurso. Todo eso es un proceso creativo y eso es una condición y cualidad inherente al orador. Y el último tiene que ver con los recursos oratorios, es decir, qué tantas habilidades y recursos técnicos adquiere una persona que le permiten salir de circunstancias a veces de incertidumbre, a veces de circunstancias embarazosas en el desarrollo de sus disertaciones. Ahí hay un aspecto que tiene que ver con el control personal, con el control individual, con el control de la nerviosidad, con el manejo de la postura, para permitir que las disertaciones, a pesar de las situaciones adversas que se pueden presentar, resulten siempre disertaciones exitosas. Vamos viendo cada uno de esos elementos. Apostura. Utilizamos la palabra postura porque el diccionario de la Real Academia Española nos da varios conceptos de apostura. Nos deja 2 conceptos que están en uso. Gentileza, buena disposición en la persona. También actitud, ademán, aspecto. A eso se refiere. No es postura. Postura es si yo me acomodo por acá y aquí tengo una postura relajada. Esto es una postura. Aquí puedo estar con una postura
en posición de firmes. Eso es postura. Eso no es a lo que nos estamos refiriendo. La postura tiene que ver con la disposición anímica que adquiere el orador. Y eso se deriva del cultivo primeramente el cultivo de la voluntad, del control personal, de la formación personal que tiene el orador, que proyecta seguridad, confianza, cuando se para frente a su público. Y el orador tiene que inspirar eso, tiene que inspirar confianza, tiene que inspirar el sentido de que se le crea lo que está diciendo, que la disertación esté tan bien construida, tan bien argumentada, tan bien elaborada, que se asume como cierta, como válida. Eso es importante en este esquema de la transmisión de la postura. Y la sola presencia, la sola manera en que el orador se para frente al público, tiene que ver con el grado de control que tiene sobre su persona. Entonces, ahorita vamos a llegar a la parte de cómo nos paramos o cómo nos sentamos frente al público, y esos son aspectos que estudiamos antes de llevarlos a la práctica. Porque fíjense, regularmente cuando vamos a hablar en público, ¿cómo nos paramos? Pues como creemos que nos podemos parar, ¿no? Como nos parece cómodo, como nos parece, y más que como nos parezca correcto, como nos parece cómodo a nosotros. Entonces les puedo decir que para mí sería más cómodo pues tener las manos en los bolsillos y estar en una posición más relajada, o tener las manos a la espalda, o cruzar los brazos al pronunciar un discurso. Esa no es la posición correcta, pero es la más cómoda para el orador. Hay que distinguir entre cuál es la posición cómoda para el orador y cuál es la posición técnicamente correcta. Entonces eso lo vamos a ver en el apartado de presencia. Cuando hablo de postura, hablo de que hay 3 elementos que se ponen en juego para integrar la postura del orador: voluntad, presencia y confianza. El primer elemento es, como les decía, el dominio de la voluntad. No opera en una buena formación del orador si no existe la voluntad de aprendizaje. Y fíjense, me ha tocado en muchísimos años trabajar con muchas personas que me buscan para aprender a hablar en público, y ahora más recientemente muchísimo abogado que quiere aprender a hablar en público, aprender a argumentar correctamente, pero dicen, bueno, es que yo sí quiero aprender. Y la pregunta que yo les hago es, ¿ya organizó su plan de trabajo, su plan de actividades para darle tiempo a los cursos, a las prácticas? Pues está muy complicada mi agenda, yo realmente lo veo muy difícil, pero voy a tratar de hacerme un espacio. Y una cosa que yo siempre les advierto es que si no tiene la plena seguridad de que va a empezar y que va a poder hacer sus ejercicios, mejor espere a un tiempo más prudente para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que se haga como una práctica diaria. ¿Quieren ustedes dominar las técnicas para hablar en público? Tienen que ejercitarse. No hay otro camino. Tienen que ejercitarse. Es como el que quiere ser muy buen nadador, tiene que tirarse a la alberca horas. El que quiere ser un gimnasta de excelencia, tiene que estar horas colgado del trapecio. La persona que quiere ser un gran clavadista, tiene que estar en el trampolín o en la plataforma tirándose no sé cuántos clavados al día. Hasta que sea tal el dominio de la técnica que lo pueda hacer bajo cualquier circunstancia, que si hay ruido, si hay música, si hay millones de personas observándolo, no pierda la concentración y haga exactamente lo que tiene que hacer, porque ha llegado a hacer la técnica propia. Y entonces la voluntad es lo que hace que uno pueda aprender la técnica con H intermedia, aprenderla, hacerla propia. Entonces ponemos en juego varios elementos. Cuando ponemos a caminar la voluntad, ponemos primeramente el propósito que nos fijamos para aprender. ¿Por qué quieren aprender a hablar en público? Porque quiero tener un mejor desempeño como abogado litigante, porque quiero ser un juzgador convincente, persuasivo cuando dé a conocer mis resolutivos. Quiero comunicarlos con fluidez, con firmeza, no titubear, no tartamudear, no estar dubitativamente presentando las ideas, sino con firmeza, con claridad, con plena seguridad, que comunico las cosas con pleno conocimiento y comunico confianza y les comunico con
con un gran sentido de análisis lo que les estoy diciendo, y la sola presencia, mi sola presencia como juzgador llena el espacio. Eso es lo que primeramente se tiene que fijar como propósito. ¿Y cuál es la motivación? Que la motivación va a surgir de los ejercicios prácticos exitosos que ustedes vayan haciendo. Primeramente, y siempre ha sido una sugerencia en este tipo de cursos, decirles que tienen que dedicarle muchas horas a hacer ejercicio práctico en la soledad de su despacho, de su casa, de su oficina. Cierren la puerta en la hora de comida cuando no hay nadie. Pongan su teléfono y diserten allí su mensaje, pónganle seguro a su puerta y enciérrese 10 minutos a pronunciar su mensaje. Y ya, otra vez activen todo y guarden su teléfono. Con calmita revisan qué les gustó, qué no les gustó. Al día siguiente vuélvanlo a hacer, vuelvan a poner su teléfono, otros 10 minutos, pronuncien otro discurso. O hagan sus ejercicios de disertación, pero tienen que ser como gotita de agua, que de manera cotidiana lo estén haciendo. Porque si hacen un día 3 ejercicios y pasa un mes y no los vuelven a hacer, no se logra el aprendizaje de la técnica. No logramos que la técnica se haga propia. Si es una gota de agua, va a llegar a taladrar y va a cambiar hábitos y va a formar nuevos hábitos al hablar en público. Por eso hablamos de que la motivación va a ser el resultado de esa práctica. La decisión que va a ser el dominio de la voluntad. La decisión es eso precisamente. Abrirse los espacios en la agenda para la práctica. Y luego la parte de la perseverancia. Una y otra y otra y otra vez hasta dominarlo. ¿A poco no les costó mucho trabajo quienes manejan empezar a manejar? ¿A poco no hubo enfrenones? ¿A poco no hubo rechinidos de llantas? ¿A poco no se subieron a la banqueta o le dieron un golpe al carro con la banqueta? ¿A poco no invadieron carril? ¿A poco no se les quedó el carro en una subida y muertos de miedo porque no sabían que se les iba para atrás el vehículo y no lo podían controlar? ¿A poco no les pasó eso? Y entonces dejaron de manejar porque les pasó eso. Claro que no. Dijeron, lo aprendo porque lo aprendo y lo domino porque lo domino. Es exactamente lo mismo aquí. Si tropiezan en los ejercicios, no se preocupen. Esos son ejercicios. Son para aprender a dominar la técnica. Vuélvanlo a hacer. Vuélvanlo a hacer. Tantas veces como sea necesario. Tantas veces como sea necesario. Y se los digo porque ese es el camino que me ha señalado la experiencia. Cuando yo aprendí a hablar en público y participaba en certámenes de oratoria, allí en el año de la canica, como ya les platiqué, a veces venían los certámenes, yo estaba en la secundaria y me encerraba en la casa, y yo cerraba las puertas, les decía, voy a practicar. Y ponía una grabadora de cassette, una casetera de aquellos años, así de cassette. Ay, es una maravilla que uno puede poner video y todo. Una casetera, y me ponía a pronunciar los discursos para oír cómo los iba haciendo. Y me equivocaba, y había muletillas. En algunos de los papelitos que les di ayer les puse muletillas, o entrecomillado, porque cuando faltan las ideas, entonces la técnica que les estoy comentando, pues se deriva del ejercicio, los ejercicios que hay que hacer, fíjense, esa falla en la secuencia del discurso, cuando pasamos de una idea a otra, la llenamos con muletillas, y ese es un vicio de la expresión, que denota inseguridad, impreparación, denota falta de hábito de hablar en público. Entonces es importante suprimir muletillas. Entonces fíjense, ahí trabajábamos las muletillas, trabajábamos los errores en la dicción. Los recesos escolares, tenía yo 40 minutos de receso para ir al desayuno. Yo me acuerdo que como había tenido la suerte de ganar el concurso oratorio y era el representante de la escuela, pues allí iba a la prefectura a decirles, ¿me prestan la llave del auditorio? Sí, y ya me daban la llave, yo me iba al auditorio de la escuela, abría, y con el muchacho que había ganado los certámenes de declamación, nos encerrábamos los dos. Y ahí subía él y declamaba una poesía, y yo le hacía observaciones. Descansaba y me subía, yo pronunciaba un discurso. Y luego así nos rotamos. Los 40 minutos del receso nos la pasábamos ensayando. En serio, los 40 minutos del receso nos la pasábamos ensayando. Todos los días, todos los días. Es la única forma de dominarlo, no hay otra, es práctica, pero una práctica dirigida técnicamente bien orientada para que ustedes revisen hacerlo correctamente. Entonces vamos a echar a caminar en estos 3 elementos, sobre todo con el dominio de la voluntad,
afirmación del propósito, planeación y ejecución para llevar a cabo los ejercicios, decisión, planeación, ejecución, perseverancia, primer elemento técnico al que tenemos que tomar en cuenta. Vámonos al siguiente, la presencia. La presencia tiene que ver con la manera en que nos preparamos para enfrentar al auditorio. Tiene que ver con utilizar primeramente vestimentas limpias, utilizar y caminar erguido con pasos firmes, pararse en forma natural. Esto tiene que ser algo que tenemos que adoptar como una regla, como un hábito. Si vamos a hablar en público, en una ocasión formal, vestimenta formal. Si se permiten ciertas libertades de informalidad, cumplir las reglas de informalidad, eso hay que preguntar cómo es el evento, ¿es formal, es informal? ¿Qué tipo de vestimenta, qué tipo de público va? Ustedes saben cuál es el hábito que se tiene en la actividad, en el jurisdiccional, cómo prepararse, cómo vestirse. Y aquí no estoy hablando de vestimentas estrafalarias. Mientras menos estrafalaria sea la vestimenta, mejor. No se trata de los zapatos más exóticos, ni de los collares, ni de las joyas, ni de algo que brille. No se trata de que sea la persona del orador el que brille, es el mensaje el que debe de brillar. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy reservados, muy reservadas en la manera de prepararse para hablar en público. Cuando les toca hablar en público de pie en un evento, sobre todo a las damas, procuren cuidar el tipo de zapatos que usan. Usen zapatos que les sean cómodos, que no les lastimen. Me ha tocado trabajar con muchísima gente, con mucha gente del medio político sobre todo, diputadas, senadoras, que no saben la que sufren cuando les tocan los eventos públicos con unos zapatos de tacón de este tamaño. Y tienen que estar parados en el podio, haciendo equilibrio con los zapatos, horas allí pronunciando el discurso en un evento, en un meeting, y cuando les toca pasar a hablar ya no aguantan los pies. Y están pensando lo que les duelen los zapatos, no están pensando en el discurso. Y les digo, despreocúpense, bájenle unos centímetros al tacón, utilicen unos zapatos que sean cómodos para que no estén sufriendo a la hora que están frente al público, pensando en el dolor de pies, en lugar de estar concentrados en el discurso. Eso es importante al observar vestimenta. Lo único que se pide es que sea vestimenta de acuerdo a la ocasión. Caminar con paso firme, caminar con la vista al frente. Practiquemos las maneras de caminar frente al público. Pueden hacerlo frente a un espejo. Dice, pararse de manera natural. ¿Saben qué es pararse de manera natural? Esto es pararse de manera natural. Pueden hacer eso frente al público. Esto es pararse de manera natural. ¿Qué quiere decir? Separación de los pies, soltura de las manos, no pegadas a los costados, soltura de las manos. Esto es pararse de manera natural. ¿Por qué? Porque yo empiezo con el ademán desde abajo. Este es el movimiento corporal. No tengo que caminar. No tengo que inclinarme sobre una pierna o sobre la otra. No tengo que adelantar un pie y el otro atrás. No tengo que preocuparme por el movimiento de mis manos a la espalda, al frente entrelazadas, los brazos cruzados, las manos en los bolsillos. Todo lo que haga, si yo me presento ante ustedes con las manos en los bolsillos, ¿saben qué les estoy comunicando? Y ustedes a lo mejor lo perciben, aunque no me lo puedan identificar, y me digan, no, lo que tiene es una gran inseguridad, es eso. Cuando nos paramos así, es una gran inseguridad. ¿Saben qué es? ¿De qué deriva la inseguridad? Temor al hablar en público. Este movimiento es protección, cruzar los brazos. ¿Saben ustedes que cuando a una persona se le interroga y le empieza a hacer preguntas y cruza los brazos, ¿qué es lo que está haciendo? Está protegiéndose y puede estar mintiendo. Son movimientos muy sencillos, pero al momento de preguntarle y cruza los brazos, es inseguridad cruzar los brazos bajo esa circunstancia. Entonces, por eso mismo se pretende que la posición corporal sea natural. Si logramos estar de pie frente al
público con las manos a los costados, eso es un gran control personal. Fíjense, regularmente las personas, cuando están en su lugar, en un evento, en una reunión, les preguntan algo y dan una opinión clarísima. Desde su lugar, todo el mundo opina bien. Pero si le dicen, pase por favor al frente y le dan el micrófono, cambia el chip. Se le olvida todo lo que iba a decir. No sabe qué hacer con la forma de parar, no sabe qué hacer con sus manos, no sabe qué hacer. Está pensando en cómo me ven, cómo me veré. Hijo, mejor me hubiera puesto los otros zapatos. ¿Para qué me traje estos? Pues sí, pero ya a esas horas. ¿Ya para qué me preocupo por eso? ¿Ya para qué me preocupo por eso? Ya no lo puedo resolver. ¿Me explico? Pero eso es la gran preocupación de la gente. ¿A poco no les pasa? Que cuando se ponen de pie cambia el escenario. Es como si les hubieran dicho, borra tus ideas y empieza a pensar en cómo te ves, en si, ay, me veo muy gordo, me veo muy gorda, ay, me veo muy flaco, muy flaca. Eso ya no tiene sentido al momento de pararse frente al público. Entonces, ese es un proceso de aceptación personal y de dominio y de control personal de pararse al público. Por eso lo más sencillo es pararse de manera natural. Cuando ustedes ven a una persona que está de pie de forma natural, sí, tiene bastante control bastante control de su persona. Tengo que estar así porque tengo que tener el micrófono para que se grabe, que regularmente, les voy a decir que si no se estuviera grabando, yo regularmente las clases las doy sin el micrófono. Regularmente la exposición que yo hago siempre, la mayor parte de mis clases, siempre las hago de pie y la posición es esta que estoy adoptando y el movimiento de las manos siempre es desde abajo. El ademán, yo no me quedo con las manos así, no nos quedamos con las manos así, como en la primaria, ¿no? Entonces fíjense que la técnica del orador, tenemos que usar las manos y nuestros movimientos tienen que ser naturales. Pues vean, no lo estoy haciendo, porque parezco un muñeco que tiene una marioneta, ¿no? Sube las manos, entonces nada más falta que yo tenga pintadas las rayitas en la boca y ya. Pero el movimiento es natural, es desde abajo. Entonces cuando uno habla en público, señores integrantes del Presidium, señores invitados especiales, el movimiento es desde abajo. Señoras y señores, el movimiento es desde abajo. Esto es lo que da una gran naturalidad al movimiento. Por eso hablamos de la postura como un movimiento natural. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, sí, pero es que en las audiencias yo no estoy de pie. Las audiencias son sentados. Bueno, vean mi movimiento, ahora corten mis piernas y todo quedó igual. Se los voy a demostrar. Por eso pusimos la mesa aquí, porque ustedes van a pasar a hacerlo. Entonces, fíjense, aquí les estoy exponiendo, yo simplemente lo que hago es sentarme en la mesa, espero que no se vaya a resbalar, por aquí, reacción rápida. Entonces, lo que tengo no es recargarme sobre la mesa. Si hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Me encorvo, y si yo me apoyo en los codos, mis movimientos de ademanes van a ser así. Es un terrible error técnico, y vean cuánta gente lo hace. ¿Sí? Entonces, siempre, en la medida en que puedan, hay un truco para mantenerse erguido, no encorvarse, que es la falda del saco, jálenla bien y siéntense sobre ella. Y si yo me quiero inclinar, no me deja, me jala el saco hacia atrás. Y en lugar de apoyar los codos, apoyo las manos. Entonces yo les puedo decir, el movimiento de ademanes desde abajo. ¿Desde dónde? Desde aquí, del borde de la mesa es el movimiento del ademán. Y toda la manera en que puedo estar exponiendo la técnica, fíjense ustedes, es como si únicamente se hubiera prescindido de las piernas. Es el mismo movimiento, ¿no? Claro que no voy a empezar desde abajo, ¿no? Sino de la altura de la mesa tengo el movimiento. ¿Me están siguiendo? Es el mismo movimiento. Ahora fíjense, me voy a cambiar y me voy a pasar aquí al podio. Afortunadamente tenemos el podio aquí. ¿Alcanzan a verme? Si no, se pueden poner de pie para que alcancen a ver. Entonces, vean, me pone el micrófono aquí. ¿Y qué hago cuando estoy aquí en el podio? Lo que la mayor parte de la gente hace es utilizarlo como mesa de descanso, ¿no? Y recargarme aquí. Error técnico, recargarse. No es la manera correcta. No puedo apoyar los codos, no puedo apoyar los brazos, no puedo hacer esto de flexionar las piernas y recargarme sobre el atril. Lo que tengo que hacer es, de esta manera, ubicarme
en el podio. Quizás puedo apoyar las manos en los bordes. Fíjense, la posición de mis pies es una posición natural, estoy bien parado y apoyo mis manos. Entonces empiezo. Señores integrantes del Presidium, señoras y señores. Esta es la forma. ¿De dónde sale el ademán? De la altura del podio hacia arriba. Ayer les repetía yo párrafos del discurso de don Jesús Urueta. Vean los párrafos del discurso de don Jesús Urueta en las tres formas donde acabo de ejemplificarlo. Voy a empezar aquí. Juárez, ennegrecido por fatídica nube, el porvenir, en torno del pabellón su ataúd descansaba. Se le creía muerto. Ahí acudieron sus discípulos de patriotismo y de infortunio, y en vez de sentir la dolorosa agonía de la esperanza, sintieron brotar en sus almas una esperanza nueva. Entonces fue cuando Guillermo Prieto, infundiendo a la frase toda la esperanza vital de su infinito anhelo, gritaba: «De pie, Señor, de pie». A este grito poderoso como un conjuro se hizo el milagro. El muerto sacudió el sudario y se puso de pie en la conciencia nacional. ¿Me siguen? Estoy haciéndolo aquí. ¿Vieron que no hay ningún movimiento? No me recargué, mis manos están de la altura del podio acá. Vamos a la mesa con otro texto diferente. Lo mismo que les acabo de decir. Mantengan posición vertical, bien sentados, derecha a la espalda, no aquí atrás, no al frente, sino de manera natural. Apoyamos nada más las manos o el antebrazo. La idea en actividad atraviesa la historia de una serie de encarnaciones diversas. Hidalgo con el tiempo se llamará Juárez. El pensador mexicano aparecerá un día en la Academia de Letras con las facciones cobrizas del nigromante y la mirada de lumbre de Morelos fulgurará de nuevo en los anteojos del general Zaragoza. La historia es una pasión porque es una pasión de la vida. Grandioso combate perdurable en que las verdades, las virtudes y las bellezas se conquistan en hecatombes inmensas que marcan con su rostro de dolor y de sangre el lento itinerario humano. ¿Me siguen? ¿En qué cambió? Si se dieron cuenta, bajé un poquito el volumen de la voz para ejemplificarles que puedo estar allí en un mitin político y aquí en una audiencia. Nada más atenuamos un poco la voz, bajó el ademán, allá era más agresivo el ademán, aquí es un poco menos agresivo, pero se dieron cuenta de que estoy moviendo mis manos, que no he dejado de moverlas, que estoy hablando con un movimiento de manos. Esto es cuando yo les pido que hagan movimiento de ademanes. Y es lo que quiero que aprendamos, que tratemos de hacer los ejercicios siguiendo estos esquemas técnicos. ¿A poco no les parece que luce más la disertación cuando la hacemos así? ¿O no les gusta? Se ve muy desagradable la disertación. Cuando ustedes están exponiendo frente a su público, sentados, sentadas. No hay una diferencia. Ahora, si lo hacen de pie, pues es lo mismo. No hay mayor diferencia. No tengo que estar caminando, no es Juárez ennegrecido por fatídica nube, el porvenir en torno del pabellón su ataúd descansaba. Imagínense que estoy así todo el tiempo. Si me ponen música y quitan el sonido, parece que yo lo que estoy haciendo es bailar. Hasta podían sacar un meme, una caricatura mía, si estuviera haciendo esto. Yo me paro aquí en mi lugar. Juárez ennegrecido por fatídica nube, el porvenir en torno del pabellón su ataúd descansaba. Se le creía muerto. Allí acudieron sus discípulos de patriotismo y de infortunio, y en vez de sentir la dolorosa agonía de la esperanza, sintieron brotar en sus almas una esperanza nueva. Entonces fue cuando Guillermo Prieto, infundiendo a la frase toda la esperanza vital de su infinito anhelo, gritaba: «De pie, Señor, de pie». A este grito poderoso como un conjuro se hizo el milagro. El muerto sacudió el sudario y se puso de pie en la conciencia nacional. ¿Se dan cuenta? Y le estaba yo diciendo precisamente al licenciado cómo estoy cambiando de mano el micrófono, para que no me quedo aquí aterrado. Y ya no hay ademanes, ¿no? Aterrado del micrófono. No, tomen el micrófono, no como si fueran cantantes de rock, ¿no? Que ponen el micrófono así. Se lo ponen acá, ¿no? Para que la voz se oiga mejor y se lo pegan. A una distancia razonable, vean aquí. Se escucha perfectamente bien el micrófono.
bien tomado el micrófono, que no se les caiga. Luego nos pasan cosas que uno nunca se espera que van a pasar, y ahí entra en juego la postura. Les voy a decir que en alguna ocasión me invitaron en mi tierra un día a pronunciar un discurso inaugural en una feria. Yo en ese entonces acaba de terminar la secundaria, estaba yo en primero o segundo semestre de la preparatoria, y el ayuntamiento municipal me invitó para que yo pronunciara el discurso de inauguración de la feria del pueblo, la feria más importante, ¿no? Entonces hablaba el presidente municipal para coronar a la reina y pronunciaba el discurso oficial en una plaza pública atiborrada de personas, en la noche, todo de gala, la reina muy mona, sentadita con su vestido, sus princesas, ¿sí? La orquesta allá a un lado, toda la gente, presidente municipal y todos, traje, corbata, bien vestidos, preparados allí los cantantes, porque iba a haber variedad, el acto inaugural. Me anuncian para pronunciar el discurso oficial, me ponen un pedestal enfrente, un pedestal de micrófono, de esos pedestales antiguos que tenían una base, tal vez los llegaron a ver, tenía una base redonda de metal que pesaba mucho, era un plato así gigantesco abajo, y luego estaba aquí arriba el micrófono, pero la persona que estaba dirigiendo el programa, como tenía un abdomen muy protuberante, lo que hizo fue meter el micrófono mucho, y entonces queda prendido así el micrófono en el pedestal, y pues yo tenía aquí el borde del pedestal, no me podía acercar. Entonces lo que quise fue sacar un poquito el micrófono para acercarlo, pues no podía mover el pedestal, sacar el micrófono, y estoy batallando ahí, sacando el micrófono, que lo jalo también, que me doy con el micrófono en la boca. O sea, lo jalo, me pego con el micrófono. Y entonces, claro que todo el público que estaba en la primera fila, pues empezaron a reírse, ¿no? Soltaron la carcajada. Pero fíjense que yo muy digno, me golpeé, volví a meter el micrófono, lo volví a acomodar, bien serio. Respiré, eso sí, respiro uno tranquilamente, exhalo y empecé mi disertación. Y los demás, los que no estaban en las primeras filas, ni cuenta se dieron de qué había pasado. Ni cuenta se dieron. Empecé tranquilo mi disertación. Esos eran resultado eso de los ejercicios que yo hacía en mi casa, pensando en cosas y poniéndome ejemplos de lo que me podía pasar en los eventos, de que podía cometer errores y que tenía yo que respirar y controlar la postura. Entonces, perfectamente con el micrófono y la disertación, excelente, muy buen discurso, felices las autoridades, felices la gente. El papá de la reina me fue a agradecer el mensaje. No, maravilloso. Todo se hubiera venido por la borda si me dejo ir por el incidente de golpearme con el micrófono. Entonces, fíjense, el cuidado es la posición corporal, el control personal, aquí se refleja. Movimiento de ademanes, movimiento de manos. Ahora, yo tengo que dirigirme a diferentes sectores del auditorio, ¿no? Pues tengo público de este lado y tengo público de este lado. Yo no me tengo que dar la vuelta. Señoras y señores, señores invitados, no es así. Simplemente, al momento de pararme, separo un poco las piernas, tener equilibrio, y se gira nada más el cuerpo. Señores y señores invitados especiales, ¿ven? Este es el único movimiento. Me permite dirigirme a todos los sectores del auditorio. Cuando el auditorio es circular, es un poquito más complicado, porque entonces sí es conveniente hacer pequeños giros que me permitan ver al público atrás, regresar a mi posición para hacer los movimientos. ¿Saben por qué es importante esto? Porque el público no tiene que estar presente de la manera en que camino, ni estar atentos de la forma en que yo voy pasando entre los cables y entre todo el andamio. Vean los mítines políticos en donde salen los políticos que van con su micrófono de un lado para otro, hablando y caminando de un lado para otro mientras están hablando, y además son unos discursos larguísimos que nadie los sigue. Después de 10 minutos el público ya perdió el interés y ya perdió la atención en el discurso. Entonces, este es el primer elemento importantísimo, el cuidado de la presencia y de la posición. Por eso, pararse en forma natural. Les dije, contacto visual. A varios de ustedes les anoté cuidar contacto visual. Decía contacto visual nada más. ¿Qué es contacto visual? Imagínense ustedes,
Juárez, ennegrecido por fatídica nube, el porvenir en torno del pabellón su ataúd descalzaba. Se le creía muerto. Allí acudieron sus discípulos de patriotismo y de infortunio, y en vez de sentir la dolorosa agonía de la esperanza, ya vieron que estoy viendo para todos lados y no les estoy hablando a ustedes. ¿Qué es lo que van a terminar haciendo? Pues, siga hablando, yo saco mi celular y me pongo a ver mis mensajes. El orador tiene que dirigirse a su auditorio. Si ustedes están sentados frente a las partes, vean a las partes. Las partes van a tratar de verlos a ustedes, vean a las partes. Véanlos directamente, véanlos al rostro, diríjanse a ellos, al público que le están hablando. Diríjanse a su público, véanlo directamente a los ojos. Claro, no me puedo yo poner todo el discurso, imagínense, a ver a la licenciada y solo a ella le dirijo el discurso. La gente que tiene poca experiencia enseñando oratoria dice, escojan 3 personas del auditorio, uno en un lado, otro en el centro y otro al lado izquierdo. Imagínense que yo le estoy hablando a ellos 3. Juárez, ennegrecido por fatídica nube, el porvenir en torno del pabellón su ataúd descansaba. Se le creía muerto. Allí acudieron sus discípulos de patriotismo y de infortunio. Y en vez de sentir la dolorosa agonía de la esperanza, ¿y el resto del grupo? Porque eso es lo que sugieren. Escojan 3 personas y a ellos diríjanse. Bueno, pues es lo que estoy haciendo. ¿Y el resto del grupo? Pues a mí no me está hablando. Pues es que me volteo a platicar con compañeros. Le está hablando a los del frente. Se tiene que ver por sectores. Se ve a todo mundo. Sin fijar la vista en nadie. Veo a todo mundo. Por sectores completos. Y hay que dirigirse, ver al auditorio. Entonces ustedes estaban, la pluma. Pues la pluma es un objeto que tiene... Es un objeto de plástico que tiene un tapón y trae un punto de tal y tal. Le estoy hablando a la pluma. No, yo les tengo que hablar a ustedes. La pluma es un objeto de plástico que tiene una tapa plástica. Se las tengo que enseñar a ustedes. ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién le estoy dirigiendo el discurso? ¿A quién le platico cuál es el objeto que estoy hablando? Al público. ¿A quién le narran los hechos? ¿A quién le refieren los hechos? ¿A la nada? ¿Al techo? No, al auditorio. ¿A quién le dicen los resolutivos? Al auditorio. Pues al auditorio se tienen que dirigir cuando hablan de la pluma, o cuando hablan del teléfono, o cuando hablan de la silla. A quien le tocó, por ejemplo, la mesa, pues estaba bien sencillo, porque nada más era describir la mesa y yo nada más la señalo. Nada más señalo la mesa al estar describiendo la base de la mesa, que es una base metálica en forma de herradura, etcétera, etcétera, con un travesaño metálico, un soporte sobre el cual descansa una tabla de madera aglomerada con cubierta de formaica. Pues yo estoy señalando el objeto y me estoy dirigiendo a ustedes describiendo el objeto. ¿Me están siguiendo? Eso fue lo que hicimos ayer, por eso les decía, contacto visual, vean al público. Contacto visual, ahí lo tenemos, está en parte de la presencia del orador, caminar viendo al frente, limpieza personal en el vestir, limpieza personal. Imagínense que vengo aquí con ustedes una mancha de yema de huevo aquí en la solapa, ¿no? O la mancha de los tamales aquí en la solapa. Están preocupados ustedes, híjole, ni siquiera le doy una limpiadita a su saco para quitarle las... Espero que de veras no esté manchado. Van a decir, no, pues no lo limpiaste. Como venía en la maleta, no sé si se ensució. Pero limpieza, pero es lo único. Limpieza personal es todo. Orden en su vestida, en su vestido. La ropa, pues, desarrugada, ¿no? Tampoco se trata de que sea así inmaculado, como las estrellas de cine que se ponen unos vestidos ahí con lentejuelas. Y eso no es necesario para estos fines, pero sí ese orden en la parte de limpieza, caminar erguido, con pasos firmes, pararse bien, mantener el contacto visual y luego transmitir seguridad y firmeza. Aquí empezamos en el terreno del control de la nerviosidad, porque vean ustedes, cuando se para uno frente al auditorio, regularmente está uno muy nervioso. Cuando les toca pronunciar un discurso en un evento público, imagínense ustedes comisionados para hablar en nombre del Poder Judicial del Estado en un evento, no lo sé, de el natalicio de Benito Juárez, la muerte de Benito Juárez, el aniversario de la independencia, a nombre del Poder Judicial, en un evento con todos los funcionarios del gobierno del Estado, la gobernadora y el presidente o presidenta del Congreso y todo el mundo ahí, ustedes haciendo uso de la palabra en ese foro. Pues se van a sentir nerviosas, nerviosos. ¿Y cómo se transmite la nerviosidad? Primero en el temblor de las manos. Entonces, esto empieza a moverse como si tuviera vida propia, ¿no? Empieza a brincar el micrófono. Temblor de las piernas. Si ustedes tensan las piernas, el temblor se va a ver en sus piernas
y se va a ver en todo su cuerpo. Entonces, conforme más se pretende suprimir el nerviosismo, más nervioso se siente uno, más tembloroso está. Y cuando tengo un papel, me permitiría tomar la hojita. ¿Qué pasa cuando yo quiero leer el papel? El papel está así, poco no les ha tocado, que se ve la temblorina del papel, ¿no? Y está aquí temblando el pobre hombre. Se desahogan las pruebas ofrecidas, miren aquí, muerto de miedo. Antes de empezar a hablar en público, digo, muchas gracias, disculpe. Cuando empieza uno a hablar en público, siempre traten de hacer ejercicios de respiración. A veces el pulso se acelera mucho y hay una tensión nerviosa que se canaliza en el temblor del cuerpo. Procuren sentarse o si ya están de pie, inhalar profundamente. Inhalen y exhalen lentamente, solo por la boca, no por la nariz, solo por la boca. Como un suspiro. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Siempre. Antes de empezar a hablar en público. Van a ver cómo se empieza a controlar el nerviosismo. Si cierran sus ojos, piensen en las primeras palabras que van a decir. Las primeras palabras que van a pronunciar. Señores, invitados especiales, señoras y señores. En esta ocasión, con la representación del órgano tal, vengo ante ustedes a rememorar la gesta de nuestra lucha armada de independencia. O sea, pónganse en la mente las primeras palabras que van a decir. Repítanlas mentalmente. ¿Saben por qué? Porque cuando ya saben cuáles son las primeras palabras que van a decir, todo el discurso se viene atrás con esas primeras palabras. Entonces, primero el control. Segundo, a alguien le dije, no empezar hasta no haber llegado. Le puse allí en su papel. ¿Por qué? Porque me dicen, voy a hablar de la silla. Bueno, ya me anunciaron, yo vengo. Bueno, compañeros, la silla que les voy a comentar es esta silla que tiene, pues si no he llegado todavía. O sea, si vengo aquí, miren, vengo aquí y ya estoy hablando. Lleguen primero al lugar, ubíquense en su lugar, de pie, tomen asiento. No se apresuren. Tomen asiento, vean a su auditorio y empiecen su disertación de manera pausada. ¿Por qué de forma pausada? Para que no tropiecen, no tengan problemas de dicción por los nervios. Apoyen bien las palabras. Porque, señores invitados, ya lo quise decir rápido, ya tropecé. No, con calma. Señores invitados especiales, señoras y señores. Lento. Conforme van avanzando el discurso, van acelerando el ritmo. ¿Me están siguiendo? Por dentro se pueden estar muriendo de nervios, pero por fuera tienen que transmitir que saben lo que están diciendo y que están seguros de lo que van a decir. Si no logran comunicar eso de entrada, el público sabe, advierte que ustedes están nerviosos, que están nerviosas, y entonces empieza el cuchicheo, se está muriendo de nervios. Sí, ya te diste cuenta, está temblando. No, sí, pobrecito, hombre, qué barbaridad. La gente empieza a comentarlo y cuando ustedes empiezan a ver que la gente se ríe, más nerviosos o más nerviosos se ponen. Y se desconcentran. Están pensando, ya están burlando de mí. ¿Qué no? Llorar, mejor no. Que venga mi mamá. Pues sí, es que ya se siente uno completamente indefenso frente al público. Entonces, tienen que demostrar seguridad. Hacer el esfuerzo de demostrar seguridad, comunicar la seguridad. En alguna ocasión me decía un amigo, lo que me sorprende cuando te veo que vas a hablar en público y que estás, la seguridad con que te ves, cómo caminas de seguro, cómo te paras con una gran seguridad. Y si supieras que estoy muerto de miedo por dentro. Pero es lo que uno tiene que comunicar, que estoy seguro y que sé lo que les voy a decir. Eso es lo que tiene uno que hacer. Para eso hay un proceso de preparación de respiración, revisar el discurso, analizar las primeras ideas, respirar, calmarse, ejercitar mentalmente. Hay que hacerlo fuera de en práctica en casa antes de hacerlo en público. Porque cuando lo queremos hacer en público ya, si no lo practicamos antes, ya no sabemos ni por dónde empezar. Vámonos con el siguiente elemento. Cualquier duda que tengan o cualquier comentario me dicen, por favor. El elemento confianza.
La confianza en sí mismo, la confianza en el auditorio. Confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo deriva de un elemento fundamental, el conocimiento del tema y las buenas experiencias hablando en público. ¿De dónde hago recuento de las buenas experiencias? De la práctica cotidiana. Si ustedes ejercitaron el discurso y les salió bien, pues yo ya lo practiqué y me salió bien mi discurso. Yo lo voy a pronunciar frente al público, me tiene que salir bien. No me puede salir mal si ya lo practiqué. Al principio se requiere a veces pronunciar para uno mismo 5 o 10 veces un discurso, ensayarlo muchas veces. Conforme va pasando el tiempo, vamos suprimiendo la práctica. Vamos suprimiendo la práctica. Cuando yo trabajo mucho los cursos de formación personalizados, vamos, para formar a la gente que tiene que hablar en público, yo les digo, tienes que tratar de ser siempre orador. ¿Cómo se es siempre orador? Que siempre estoy pensando en cómo estructuro y cómo formulo el discurso. Todo el tiempo. O sea, cuando oigo hablar a una persona, yo estoy mentalmente reconstruyendo su discurso. Es algo que ya es una práctica mental, que ya la hago de manera natural. O sea, estoy viendo a la persona hablar, estoy viendo sus movimientos, estoy viendo sus actividades y estoy identificando si está nerviosa, si está nervioso, si conoce el tema, si no lo conoce, si tiene un problema de seguridad personal al comunicarse con el auditorio, lo voy advirtiendo. Y el discurso, la forma en que va diciendo, yo hubiera empezado diciendo esto, lo hubiera relacionado así, lo hubiera dicho de esta manera, hubiera usado estas frases. O sea, mentalmente estoy reconstruyendo. Cuando voy a un evento público, yo oigo hablar a una persona y yo estoy reconstruyendo su discurso. Es parte del ejercicio mental. Y entonces digo, yo hubiera puesto frase, hubiera citado a este autor, hubiera dicho esta frase, hubiera referido este pasaje histórico, hubiera seleccionado aquella anécdota. ¿Por qué hago ese ejercicio mental? Porque luego estoy preparado para hablar en público en cualquier momento. Cuando me lo piden, saben que a veces me han puesto pruebas de ir a invitarme a hablar en público en el momento del evento. O sea, oiga, nos puede pronunciar un mensaje, pronunciar un discurso. Si no estaba en agenda, puede pronunciar un discurso. Sí, quiere, venga ya. Entonces, nada más de que me paro de mi lugar a donde voy, en ese momento uno estructura el discurso. Pero yo sé que tengo que empezar con una idea que es el exordio, tengo que plantear una idea central, no tengo que hacer narración, es un evento social, no hay refutación, no tengo que ofrecer pruebas, es una idea, una proposición, la desgloso y hay una conclusión y un mensaje de exhortación. Entonces, como ya sé que esa es la estructura, en segundos la mente arma las ideas y las estructura. Y ya, y se para uno y pronuncia el discurso. Le sorprende porque, ¿de dónde sacó ese discurso? De ningún lugar, yo lo había estudiado desde hace 20 años y en ese momento me acordé de un pasaje de un libro, o me acordé de esa frase. Porque cuando le va uno al archivo mental, jala uno las ideas y las encuentra ahí y las coloca rapidísimo. ¿De dónde saca uno esos recursos? De una preparación permanente, constante. Entonces, ese es el primer elemento que genera la confianza. Por eso, si están dictando sentencias y estoy siguiendo un orden, pues hay que pensar en la estructuración ordenada de las ideas. Pensar en las frases que menciono, pensar en los referentes inmediatamente, lecturas de libros, textos de poesía, anecdotarios, todos libros de historia, todo lo que he leído me sirve para aderezar ese discurso. Entonces, cuando me piden, señor juez, ¿puede usted pronunciar un discurso? En este momento, sí. A veces hay lugares en donde no es adecuado, no es conveniente. La gente está muy bebida en una fiesta, ya la gente está acá en la pachanga. Véngase a pronunciarles un discurso. No, ¿sabes qué? Ya. Muchas gracias, pero no es conveniente. Dejamos en otra ocasión. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír discursos. La gente está en una fiesta, no quiere que alguien se pare ahí. Además, una persona que se para pronunciar un discurso cuando la gente ya está muy alegre en la fiesta, se expone a una falta de respeto. Y no se puede poner a pelear con el auditorio que por alguna persona, por un exabrupto, le falta el respeto. Entonces hay auditorios y hay momentos en donde no es conveniente hablar en público, pero hay momentos en los que sí. Entonces, si aceptan hablar en público, la mente trabaja rápido. ¿Cómo va a trabajar su mente? Para poner
las ideas en el orden que corresponde. Acuérdense, exordio, narración, argumentación, peroración. En ese orden acomodo las ideas. Y entonces cuando ustedes están en esa preparación, la práctica, todos los conocimientos, toda la práctica se va a volcar en una confianza personal. Primero, confianza en ustedes mismos, en ustedes mismas. Es decir, yo sé de lo que soy capaz. Si me piden que hable en público, soy capaz de pronunciar un discurso. Sí, soy capaz. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Entonces acepto. Confianza en mí mismo de que lo puedo hacer. Confianza en ustedes de que lo pueden hacer. Primer elemento. Segundo, confianza en el auditorio. No vean al auditorio como un enemigo. No vean al auditorio como el monstruo de las 1000 cabezas que se los va a devorar. Vean al auditorio como su aliado, como un público que está esperando la argumentación y las reflexiones y los razonamientos de ustedes. Véanlos así. Y eso les va a permitir que entonces no sea tortuoso pensar en que me voy a sentar con 30 personas o me voy a parar frente a 30,000 personas. No van a padecer ese nerviosismo. No va a desaparecer el temor. Y una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta, el nerviosismo nunca desaparece. Marco Tulio Cicerón decía, los grandes discursos están determinados por una elevada dosis de nerviosidad. Es decir, que el nervio que se siente es lo que le da vivacidad al discurso, porque eso es lo que hace que la emoción del oro se comunique en el discurso. Entonces no esperen no sentir nervio, no sentir miedo al hablar en público, no. Siempre lo van a sentir. ¿Ustedes creen que yo no vengo nervioso cuando llego a las clases y me voy a parar frente a ustedes a hablarles 4 horas sobre un tema? Yo no sé cuáles son las reacciones. Yo no sé cómo van a recibir las exposiciones, si esto les va a gustar, les va a llamar la atención, va a ser bien recibido. Yo no sé si no me voy a encontrar una persona que levante la mano y diga, oiga, esto que nos está usted diciendo no sirve para nada, váyase por donde vino. Yo no sé si eso va a pasar. Pero ¿saben qué es lo que hace que uno logre controlar los nervios? Las experiencias pasadas de éxito. O sea, estas disertaciones les voy a aportar elementos que les pueden ser útiles a su formación y que lo hemos hecho con muchos grupos y que la gente aprecia porque les sirven para su formación. Tiene que esperarse que sea bien recibido. ¿Sí? No llego predispuesto con ustedes, llego pensando en establecer una empatía con ustedes. ¿Se dan cuenta? Incluso la manera fue tratar. ¿Mandé? Claro. Sí, tratar de no fijarse en el nerviosismo, sino por eso estoy nervioso, respirar tranquilamente, pensar en que les voy a decir las primeras palabras, lo que les voy a decir es interesante, lo que les voy a plantear es una buena idea, es una buena propuesta. Por eso hay que hacer el trabajo de preparación previo, porque es lo que nos va a dar el soporte para tener confianza al hablar. Ahora, no me preparé, no estoy listo, no estoy dispuesto, no, entonces es mejor no hacer uso de la palabra con alguna eh, procurar diferirlo, procurar cambiar el compromiso para no enfrentar un compromiso con impreparación, porque no se puede hablar. A mí me tocó ver en alguna ocasión, siendo miembro del jurado calificador en un certamen de oratoria ahí en los años 80, un grupo de jóvenes participantes en el certamen de oratoria. En la parte de tema improvisado ya habían pasado la primera parte del discurso de tema preparado y tocaba la parte de la improvisación oratoria. Y en la parte de la improvisación oratoria, el jurado escoge un tema que estaba muy de moda en aquellos años. Habían empezado ya a surgir como grandes potencias económicas los famosos 7 tigres del sudeste asiático, ¿no? Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, etcétera, que eran enclaves del desarrollo económico y que estaban entrando a Occidente, compitiéndole a México con sus productos. China, Hong Kong, Corea del Sur, eran los denominados tigres del sudeste asiático que estaban creciendo de una manera acelerada. Y entonces el tema que se le puso en el sorteo fue México frente a la cuenca del Pacífico. Es decir, la política económica de México frente a la avanzada que tenían los 7 tigres del sudeste asiático. Sale un muchacho, escoge el tema, bueno, fue en el sorteo, cuando le toca participar, saca el tema y ve
México frente a la cuenca del Pacífico. Y él empieza hablando desde Ensenada hasta Puerto Madero, Chiapas, toda la costa del Pacífico. Y nos narró de todas las maravillas de la costa del Pacífico. Todos los puertos y las bellezas naturales y las playas y todo. Nada que ver con el tema. ¿Se dan cuenta? O sea, no había forma de poder explicar el tema. Y ayer hicimos un ejercicio. Les puedo asegurar que si ustedes abren su teléfono celular y buscan la pluma, ¿dónde surgió el bolígrafo? Buscan el bolígrafo. Buscan datos sobre la mesa, esta mesa. La característica, qué tipo de material es, qué tipo de pintura tiene, cómo están hechos los travesaños, el tipo de tornillos, el material del que está elaborado, la manera en que es pintada la mesa o la manera en que se elabora el polígrafo. Si hacen una investigación rápida, no les digo si no, cambia la posibilidad de pronunciar un discurso, no de 1 minuto, de 2, 3, de 5 minutos, porque hubieran tenido más información para hacerlo. ¿Me sigue? Entonces, la clave tiene que ver primero por una buena preparación. No vean en el público a un enemigo, traten de empatizar con el público, en cualquier escenario. Traten de empatizar, eso es muy importante. Vamos al siguiente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se ha aburrido? Perfecto, vamos. El manejo de la voz, impostación, vocalización y articulación. Impostación de la voz. Un elemento importantísimo es el aprender a respirar correctamente al pronunciar el discurso. Esta es una técnica muy compleja porque es la técnica que utilizan los cantantes para proyectar la voz. La proyección de la voz surge de la manera en que se impulsan las palabras con la exhalación. ¿Ustedes creen que yo estoy, cuando estoy hablando en público, cuando estoy dando mis clases, creen ustedes que yo estoy inhalando y exhalando por la nariz? No. Estoy inhalando por la nariz y estoy exhalando por la boca mientras hablo. Porque miren, si uno inhala por la nariz y exhala por la nariz, la garganta hace todo el esfuerzo al no tener el acompañamiento con la exhalación. Y entonces duele la garganta después de un rato. Arde la garganta, se lastima. Les puedo decir que a veces me tocan dar clases en una escuela de 9 de la mañana a 2 de la tarde, 5 horas, un receso para comer, y luego por la tarde tengo otro curso de 5 a 8 o de 5 a 9 de la noche. Y entonces pues, ya hablé 5 horas en la mañana y vuelvo a hablar 4 horas en la tarde. Y cuando platicaba, yo he platicado con compañeros, amigos míos, docentes, me dicen, ay, qué terrible, yo no aguanto la garganta. Digo, mi querido maestro, mi querida maestra, hay que trabajar la impostación de la voz. ¿Por qué? Porque la impostación de la voz, al proyectar la voz con la respiración, hace que se pueda hablar por tiempo muy prolongado sin lastimarse la garganta. ¿Cómo sé que estoy exhalando por la boca y no por la nariz? Porque cuando exhalo por la nariz hay una pronunciación gutural. Imagínense ustedes si yo replicara el poema de Santa Teresa de Jesús simplemente, ¿no? Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado. Está mi nariz haciendo una pronunciación gutural porque yo estoy impulsando el aire por la nariz. Cuando lo hago por la boca, el sonido es ligeramente gutural, es muy claro. Fíjense la diferencia. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. ¿Se dieron cuenta? No hay pronunciación gutural porque la exhalación es por la boca. Entonces, todo el tiempo que he estado hablando con ustedes desde que empezó la clase, he estado inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Entonces puedo estar jugando con la elevación de la voz. Si para recobrar lo recobrado, si para recobrar lo recobrado,
Debí perder primero lo perdido. Puede haber elevaciones de voz, bajar el volumen, subir. Esto es lo que se llama modulación. Y cuando les dije ayer modulación, procuren ir dándole variaciones a su voz. Suban ligeramente el volumen, bajen el volumen. Ideas que quieren enfatizar, suban un poquito el volumen de voz, para que no sea una exposición plana. Porque imagínense ese hermoso poema. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido. Toda la vivacidad del discurso se pierde, ¿no? ¿Cierto? Se pierde toda la vivacidad del discurso. Imagínenselo, ¿no? Por eso es tan bonito decirlo, enfatizando las ideas. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido. ¿Lo conocían? ¿Conocían ese poema? Se llama Simplemente Santa Teresa de Jesús. ¿No lo conocían? Es una belleza. ¿Le pusieron atención a lo que dice el poema? Fíjense, lo voy a repetir. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido. Tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Es una belleza, ¿no? Pero fíjense, la vivacidad que puede tener un poema, una expresión, se pierde si no hay variaciones en la voz. Entonces, a eso nos referimos. El primer elemento, entonces, es aprender la respiración. La gimnasia respiratoria empieza por inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Como un suspiro. ¿Se han dado cuenta de que cuando a veces bostezan, de repente, si pronuncian algún sonido, se oye muy sonoro? ¿Sí se han dado cuenta? Es por el impulso que tiene el sonido con la salida del aire al expulsarlo de los pulmones. Sí, se lastiman la garganta, porque no hay impulso para subir la voz. Cuando uno está gritando sin impostar la voz, termina afónico, lastimado en la garganta, de tanto hacerlo. Entonces, es conveniente inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Y por eso saben cuál es la forma de conseguirlo, sin que se vayan a ahogar y pretender contener la respiración, sino exhalarlo. Leer párrafos de libros. Tomen un libro, inhalen, cúbranse la nariz y lean el libro hasta que salga todo el aire, hasta que se vacíe. Vuelvan a inhalar, sigan leyendo. Al principio van a leer un pedacito nada más, pero van a aprender a dosificar y conforme aprendan a dosificar van a ir leyendo párrafos más largos. Entonces fíjense, ya aprendiendo a dosificar, vean lo que voy a hacer. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Hasta ahí llegué. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. ¿Se dieron cuenta? Con una sola inhalación, todo el poema. Eso se adquiere de estar practicándolo una y otra vez. Por eso les digo, voluntad. Porque si ustedes todos los días inhalan, exhalo. Inhalo, exhalo. Leo párrafos de libros, leyendo, conteniendo la respiración, exhalando por la boca. ¿Me explico? Va a dominar la técnica. La va a aprender. La va a aprender. No le va a tomar mucho tiempo. En unas cuantas semanas ya lo va a estar haciendo bien. Como manejar el carro. Como nadar. Va a aprender a dominar la técnica. Y entonces va a ver la diferencia de manejar la voz. Ahora, gimnasia respiratoria primero. Inhalar, exhalar. Eso me lleva a hacer ejercicios ligados de fonación. ¿Qué es la fonación? El sonido.
la expresión. Por ejemplo. La vocalización, cuando los sonidos que hago son el de las vocales. Hay que colocar los labios en la posición correcta de la vocal. A, E, I. Y entonces ustedes inhalan. Fíjense qué diferencia. Escuchen el sonido cuando yo lo hago con la garganta o cuando lo hago impostando la voz. Voy a estar primero con la garganta, vean. Ahí está el sonido en la garganta, ¿sí? Ahora vean cuando proyecto el sonido con la respiración. ¿Ven la diferencia? ¿Saben qué pasó? Hasta está mejor timbrada la voz. ¿Ya se dieron cuenta de que está menos destemplada? Porque la proyección del aire le da mucho mejor sonido. Conserva mejor el timbre, conserva mejor el tono de la voz. Por eso los cantantes cantan proyectando la voz. Y cuando hablan, se oyen muy diferente a cuando cantan. Porque cuando hablan a veces no impostan, sobre todo los cantantes que tienen impostación natural, hablan y se les oye una voz bien destemplada y fea. Y de repente canta, ¿mandé? Bueno, pues un ejemplo, ahí lo tiene, sí, efectivamente. Cuando él hablaba, se oía su voz muy rara, muy fea, ¿no? Era desagradable la voz al hablar. Pero ¿qué tal cuando cantaba? La proyección de la voz, como es impostación natural, la manera de cantar, se oye una voz bien timbrada, bien controlada. Esa es la diferencia. Entonces, vamos de la vocalización a la articulación. La articulación ayuda a que rompamos todos los problemas de dicción. Si les dije que tienen problemas de dicción, hay que trabajar la parte de articulación. ¿Qué quiere decir articulación? Exageren los movimientos maxilofaciales al pronunciar un párrafo de un discurso o al leer un libro. Juárez, ennegrecido, por fatídica. Hagan esfuerzo. Van a sentir incluso un tirón en la mandíbula, que se sienta ese esfuerzo al momento de abrir la boca, exagerar el movimiento, porque al momento de que ustedes flexibilizan la mandíbula, la colocación de las palabras les impide tropezar en la dicción. La gente que pretende hablar con la boca cerrada, que por ahí hay muchísimos en los medios de comunicación, no mueven los labios. Yo creo que creen que eso es muy agradable o no sé, mucho estilo, pero hacen todo el esfuerzo con la garganta. Imagínense que yo estuviera hablando con ustedes así sin mover los labios y estuviera haciendo pues casi la función del ventríloco. ¿Saben qué es lo que está haciendo ahorita? Mi garganta está sufriendo todo el esfuerzo porque como no muevo los labios, pues la garganta es la que hace el trabajo. Después de un rato, duele la garganta. Entonces hay que mover los labios, mover la boca. Es más cómodo hacer una correcta articulación y me quito los problemas. Y eso ayuda en la dicción. Entonces, en la dicción puedo decir rápido o más lento el discurso. Más rápido o más lento, no importa. Juárez, ennegrecido por fatídica nube, el porvenir en torno del pabellón, su ataúd descansaba. Se le creía muerto. Allí acudieron sus discípulos de patriotismo y de infortunio, y en vez de sentir la dolorosa agonía de la esperanza, sintieron brotar en sus almas una esperanza nueva. ¿Ya se dieron cuenta cómo no hay tropiezo en la dicción? En la colocación. Entonces puedo hacer más lento, más rápido, sin tropezar. Eso lo van a conseguir trabajando la articulación. Brincamos dicción y nos vamos a las últimas dos partes que tienen que ver con la modulación y la entonación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de entonación? Primeramente, no solo tiene que ver con el énfasis que le ponemos a las palabras, las preguntas que suenen como preguntas, las afirmaciones como afirmaciones. Entonces, una pregunta es, ¿cómo estás? Es una pregunta. ¿Cómo estás? Es una pregunta. También puedo separar una pregunta y hacer una exclamación. ¿Cómo estás? ¿No? También. El énfasis en la manera en que entonemos la pregunta implica la intencionalidad que tiene la expresión. Regularmente todas las expresiones nosotros las pronunciamos en un tono de voz que tenemos que procurar que sea el tono medio de nuestra voz. Si tenemos una voz demasiado aguda o demasiado grave, utilizar una voz intermedia. Entonces, colocarse en el tono medio, el que no implique esfuerzo,
de la voz. Eso no significa que tratemos de engolar la voz. Quien quiere hablar de manera más sonora, pues hay una falsa sensación de sonoridad en la voz que es engolar la voz. Entonces, engolar la voz, pues es así como que fingir que es muy sonora. Entonces digo, Juárez ennegrecido por fatídica nube, el porvenir en torno del pabellón su ataúd descansaba. Ahí estoy engolando la voz. Ese es un falso efecto, no, eso no dura mucho. Hablo media hora engolando la voz y ya no sirve. Es encontrar de manera natural el tono de voz y la modulación, que son las variaciones en el volumen. ¿Me siguen? Variaciones en el volumen de la voz. Que no se diga siempre el discurso en el mismo nivel. ¿Ya los aburrí? Llevamos 1 hora y media. Y vamos a dedicar 1 hora y media en la práctica porque si no nos va a dar la tarde. Pasemos al siguiente elemento y ahorita hacemos un pequeño receso. La memoria. La formación intelectual. No está de más decir, una cosa que ayer les mencionaba en torno a la formación intelectual tiene que ver con la preparación personal. No solamente en la preparación jurídica, en términos generales. Como decía don Miguel de Unamuno, la cultura o es universal o no es cultura. Entonces, una persona que es una enciclopedia en materia jurídica, pero no sabe hablar de otra cosa, en la noción de Unamuno es una persona inculta o tiene una cultura limitada. La cultura es universal o no es cultura. ¿Es universal o no es cultura? Entonces, eso es una noción importante a tener en cuenta porque hay que leer de muchas materias, ampliar el conocimiento en otras materias, porque eso es lo que va a dar mucha materia para los discursos. Allí un perfil de, primeramente, aumentar y generar el hábito de la lectura, aparte de la formación, de la educación formal, la investigación constante y el aprender a escuchar. No tengan miedo de preguntar. Dicen que cuando vino el barón Alexander von Humboldt a México, que venía investido de una gran fama de ser un hombre muy culto, un sabio, se la pasaba, lo llevaban a pasear en el centro de México, ahí en los mercados en la Ciudad de México, y lo llevaban a los municipios que estaban en Morelos y en diferentes lugares del país. Y el Señor todo lo preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto cómo se usa? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo lo preguntaba. Hasta que una persona que iba en la comitiva dijo, pues así de, pues yo no sé por qué dicen que sabios, todo está preguntando, ¿no? Y lo alcanzó a oír el barón von Humboldt y la respuesta fue categórica. Le dijo, pues precisamente por eso sé algo, porque todo lo pregunto. Por eso sé algo, porque todo lo pregunto. Pero no me quedo con dudas. Entonces ustedes, fíjense, ahora en la comodidad de nuestra era moderna, cualquier duda que tengan, pregúntenselo al diccionario. ¿No saben qué es algo? Pregúntenselo, ahí en su celular abren, ¿qué es tal palabra? Tal cosa. Yo me acuerdo que cuando estaban mis hijos estudiando en la primaria, en la secundaria, llegaban, papá, ¿qué es tal cosa? Es esto y esto y esto. Gracias. Papá, ¿qué es esto? Y hasta que dije yo, bueno, ¿por qué me preguntan? Yo soy el diccionario. Yo no soy el diccionario. Entonces le digo, a ver, ¿tienes teléfono? ¿Tienes allí tu computadora? Sí. A ver, abre la computadora, el diccionario. A ver, escríbele ahí en el buscador. Te voy a ver. Escribe el nombre. Sí. Ahora, escribe la palabra en el diccionario. ¿Qué te dijo el diccionario? Tal cosa. Ya está. ¿Aclaramos la duda? Perfecto. Cada vez que tengas una duda, pregúntaselo al diccionario. Busca la palabra. Y entonces ya no me preguntan. Ahora a veces estamos platicando y sale ahí alguna palabra o alguna cosa en la televisión y dicen, ¿qué es eso? Déjame ver. Pues es esto y esto y esto. Ya ellos aclaran la duda. Ya no solamente para sí, sino para todos. Hay que crear el hábito de que no nos quedemos con duda. Por eso se han visto que desde ayer estoy diciéndoles, ¿con dudas? No se queden con dudas. Pregúntenme, cuestionen. ¿Por qué? Porque cualquier duda que tengan, al aclarar la duda, se va ampliando conocimiento. No me voy a detener más en esto. Siguiente, la memoria. La memoria se basa en que desarrollemos la habilidad para expresar el discurso, pero reteniendo eficientemente las ideas en la mente. Atención, asociación, repetición. Observar atentamente. Observar atentamente. Y luego ligar lo que observamos, ligar conceptos, ligar sucesos, imágenes, para poderlo retener en la mente. Y realizar el ejercicio de manera
recurrente. Si yo les pidiera, fíjense, yo creo que todos los días abren muchísimas veces su teléfono celular y lo usan todo el tiempo, están consultando su teléfono celular. Les hago una pregunta. Traten en una hoja de dibujar su teléfono celular, cómo están las cámaras, cómo están divididas las composiciones de las cámaras, las distancias y cómo está hecho su teléfono celular. Si alguien lo puede dibujar, es que fija su atención. Si no pueden dibujarlo, les voy a decir qué es lo que pasa. A pesar de que utilizan diario su teléfono, lo abren, a pesar de que ven el reloj de pared, no fijan la atención. Y si les pidieran que describan, no lo pueden describir porque no han retenido la información y lo que pueden ver allí. Segunda pregunta. En la noche, cuando llegan a su casa, antes de dormirse, se sientan en el borde de la cama. Si ustedes tuvieran que hacer un recuento de todo lo que hicieron durante el día, ¿lo podrían hacer? Es decir, identificando desde que se levantaron, qué hora era, qué fue lo que hicieron, todos los movimientos que realizaron, lo que desayunaron, a qué hora salieron de su casa, con quién hablaron, qué se dijeron, llegaron a su oficina, quién saludaron, cómo iba vestida esa persona, qué llevaba puesto, de qué color era su corbata, de qué color el saco, qué zapatos tenía. ¿Lo recuerdan? ¿Verdad que no lo recuerdan? ¿Saben por qué no lo recuerdan? Porque no fijaron la atención en todo eso. Entonces, fíjense, ejercicio a partir de ahora que les puede ayudar a trabajar su memoria. Durante una semana, fíjense como tarea, sentarse en la noche el primer día. Hoy empiece. Y el primer ejercicio que tienen que hacer es empezar a hacer un recuento de todo lo que hicieron durante el día. Hagan un recuento de todo lo que hicieron durante el día. Si lo pueden hacer, es porque ustedes todo lo que hicieron estuvieron fijando su atención. Si no pueden, no se preocupen. Mañana empiecen a fijar la atención cuando se levanten, ¿qué hora es? ¿Cómo está el clima? ¿Qué fue lo primero? Prendo la televisión, ¿qué fue lo primero que estoy viendo? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué desayuné? Fijo mi atención en lo que... ¿Con quién platiqué? ¿Qué le dije? ¿Qué me dijo? Cuando llego a la oficina, ¿quién era? ¿Cómo iba? ¿Qué ropa llevaba? ¿Cómo estaba vestida? ¿Cómo estaba vestido? ¿De acuerdo? Fíjense en todos esos detalles. En la noche se sientan al borde de la cama y empiezan a tratar de recordar todo eso. Se les va a hacer más fácil. Tercer día, vuelvan a hacer el ejercicio. Van a ver que cada vez que lo hagan, van a poder recordar más detalles. Se van a volver personas más observadoras, van a fijar mejor la atención y van a tener mejor memoria. ¿Para qué les sirve? Son abogados, son abogadas, ustedes narran hechos. Y si no son capaces de narrar lo que hicieron durante el día, ¿cómo van a narrar los hechos de un asunto que ni siquiera les incumbe? Que son de dos personas que están peleando ahí por una cuestión de divorcio, por una guardia y custodia, o por un incumplimiento de contrato, porque uno está acusado de un delito. ¿Cómo van a guardar en la mente todos esos hechos al momento de juzgar, al momento de emitir su sentencia? ¿Cómo? Si no son capaces de recuperar lo que ustedes mismos hacen, lo que ustedes mismas hacen. No se los estoy diciendo porque así crea que es, sino para que ustedes se lo pregunten. Oye, si no soy capaz de recordarlo, ¿cómo le hago con lo demás? Pues traten de recordar primero lo suyo. Fíjense, al momento de que empiecen a fijar su atención en recuperar lo que ustedes hacen durante el día, se les va a hacer una maravilla recuperar lo que leen en las narraciones de hechos. Los van a recuperar con detalle. Van a aprender a fijar la atención. Vamos a ver si fijan la atención. Pasemos a la siguiente lámina. Ahí hay 10 palabras en la pantalla. ¿Sí? Zapato, gato, corbata, sombrero, paraguas, gafas, hormiga, pescado, casa y teléfono. Vamos a suponer que quiero recordar las palabras en ese orden. Véanlas, recuérdenlas. Pero una sugerencia, recuérdenlas por asociación. Por ejemplo, fíjense, la primera palabra es zapato y la segunda es gato. ¿Qué les parece si el zapato se lo ponemos al gato? Mentalicen, vean al gato, ya le pusieron el zapato. ¿De acuerdo? Entonces, tienen el gato con zapato. Vayan agregándole al gato cada uno de los elementos. Vayan viendo al gato con cada uno de los elementos. ¿Ya lo vistieron? Ya tiene sombrero, gafas, paraguas, todo el gato. Bueno, ahora fíjense que el gato sale y ve a una hormiga y que la hormiguita lleva un pescadito. Ahí va la hormiguita con su pescado. Y luego suena el teléfono y el gato entra a la casa a contestar el teléfono. ¿Ya? Traten de mentalizarlo y a ver si recuerdan las palabras en el orden en que están. Entonces el ejercicio lo que pretende es recuperar
la habilidad de retener las palabras por asociación. Fíjense, cuando ustedes quieran recordar hechos, asócienlos, conecten los hechos. Hasta les va a dar la posibilidad de recordarlos cronológicamente. Si ustedes los van siguiendo con el reloj, de tal hora a tal hora, esto, de tal hora a tal hora, esto, de tal hora a tal hora, esto. Y entonces ustedes por el horario van recordando los hechos. En su narrativa pueden hasta construir mentalmente líneas de tiempo para ubicar los hechos y asociar un hecho con otro. Entonces, si tienen esa habilidad, eso es práctica. Por eso es técnica del orador, las técnicas de memorización que les van a habilitar esa capacidad. Entonces, cuando ustedes idearon el discurso, construyeron la sentencia, lo que hacen es retener todo el orden del discurso mentalmente. Construyen el modelo mental y lo exponen en el orden que recuerdan. Vamos al siguiente. Ya voy a terminar, ya no más de técnica. Imaginación es asociar objetos con palabras con objetos que en un momento dado sirven para desarrollar elementos que pueden ayudarles a hacer un discurso mucho más florido, mucho más completo, mucho mejor. Entonces, hay varias técnicas para hacerlo. En comunicación oral persuasiva, que es este texto que publica Flores, lo que hice fue proponer algunos ejemplos de cómo trabajar la parte de la imaginación. La voy a traer aquí como ejemplo. Miren, un primer ejemplo es cómo relacionamos palabras con el desarrollo de una disertación. Ayer, por ejemplo, les tocó hablar de la mesa, de la pluma, del teléfono celular, del proyector, de la cámara. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera, utilicen el objeto, la cámara, la mesa, y relaciónenlo con la sentencia que revisaron y que van a pronunciar en su discurso? Empiecen hablando del objeto y relaciónenlo con la sentencia. Me dice, es que casi imposible. No, no es imposible. Hay que ver las características y cualidades técnicas de los objetos. En el texto, uno de los cuadros que tiene, lo que yo hice es ejemplificar esto. No está en esta versión del texto en la materia jurídica, está explicado con un discurso de corte social, un discurso de tipo político y un discurso en línea de negocios. Vean ustedes. Escogí 4 palabras. Las palabras son pluma, tierra, vino y águila. Pluma, tierra, vino y águila. Y esas 4 palabras, águila. Y entonces esas 4 palabras empecé a encontrarles cualidades intrínsecas, cualidades en sus características a los 4 objetos. Entonces yo pongo aquí el ejemplo, entre características tangibles e intangibles que encuentro en el objeto, por ejemplo, la pluma, pues la pluma es firme, se usa para escribir, representa la creatividad, el talento, la forma de expresión del artista, se asocia con los escritores y con los poetas, con los documentos importantes, etc. Esas son cualidades que a mí se me ocurrieron encontrarle en la pluma. La tierra es imperecedera, representa lo estable, lo que se queda, lo que permanece, la seguridad, el apego, la fertilidad, se asocia con los alimentos, el maíz, el trigo, etcétera, con los trabajadores agrarios, con la identidad. El vino es un líquido embriagante, estimulante, agradable al paladar, representa el placer, el sentimiento, la sensibilidad, la alegría, lo que se fermenta también, lo que se añeja. Se le asocia con el arte, la creatividad, la emoción, la fiesta. El águila es ave rapaz, vuela alto, es longeva, se para en las cimas del mundo. Representa los ideales, el valor, el deseo de llegar alto, la realización, la amplitud de miras, etc. Todas estas cualidades las asocio con 3 discursos. Vamos a suponer que quiero pronunciar un discurso para solicitar recursos para ampliar la biblioteca escolar. Necesito pronunciar un discurso del aniversario de la independencia de México y necesito presentar un discurso, realizar un discurso para presentar la línea de productos, nueva línea de productos de una empresa. Entonces, bueno, pues relaciono la pluma. Los libros, por ejemplo, han resultado de las plumas de muchos escritores. La inteligencia de los niños es como la tierra fértil. Los libros pueden ser como semillas en la tierra fértil, por ejemplo, para darles una mejor biblioteca escolar. El vino es resultado de un proceso de fermentación, y etcétera. Voy desarrollando las ideas de los 4 objetos
de conformidad con cada uno de los discursos que voy a pronunciar. ¿Me están siguiendo? ¿Hasta aquí la idea? Bueno, procedo a redactar los párrafos de los discursos. Primer discurso. Acuérdense de los 4 objetos. ¿Cuáles eran? Que habíamos mencionado: pluma, tierra, vino y águila. Vean las características en un discurso para pedir la ampliación de libros de la biblioteca escolar. La biblioteca que nos proponemos impulsar traerá a nuestros estudiantes las obras escogidas de las plumas más lúcidas de nuestros tiempos. El arte, la cultura, la ciencia, la técnica surgidos de las plumas de artistas y hombres de ciencia vendrá a entregar a nuestros niños la simiente de la inquietud y del entusiasmo por saber. Como en tierra fértil, dejarán la semilla del conocimiento y de la duda satisfecha para transformar en idea, en fuente de la inteligencia, los actuales espacios de nuestra escuela. Esta es la oportunidad de estimular el vuelo de la imaginación y de la mente como águilas que se perfilan al horizonte. Nuevos y más amplios horizontes pueden descubrirse cuando ponemos al alcance de los niños las herramientas del aprendizaje, perfilamos sus pequeñas mentes a las alturas del saber y del esfuerzo constante, y permitimos que sus experiencias y conocimientos fermenten como los añejos vinos la savia de una vida prendada de éxitos. Por eso queremos tener una biblioteca mejor. ¿Qué les parece? ¿Cómo metimos las 4 palabras? Ahora vamos a hablar de un discurso de la independencia de México, las mismas 4 palabras. Vean cómo las metimos en el discurso. La pluma valiente de la corregidora de Querétaro instó al cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, a iniciar la lucha armada al informarle que la conspiración había sido descubierta. La pluma valiente de Morelos captó la necesidad y las aspiraciones de un pueblo y se plasmó en propuestas en los sentimientos de la nación que más tarde darían la pauta para el constituyente de 1814. La independencia dio luz y rostro a esta tierra, identidad a un pueblo y origen a una nación. 10 años de lucha y más de 30 de gestación de ideas permitieron que en 1821 el viejo ideal de los pensadores liberales, leídos y asimilados por los libertadores, pudiera fermentar, añejarse para dar con su madurez origen a un nuevo país, el México independiente, el México de nuestros días, que rescata a los viejos pendones aztecas y se simboliza en el águila, con su vuelo majestuoso, con su vuelo incesante, para posarse sobre el nopal y devorar a la serpiente. Es historia y es presente. El águila une hoy a un pueblo y da, como la tierra libertada, sentido de identidad y de unidad nacional. ¿Ya vieron? Tercer ejemplo de discurso. Presentar la nueva línea de productos de una empresa. Con estos nuevos productos que hoy presentamos, confiamos en ganar nuevos y mayores nichos de mercado. Por eso queremos invitarlos a que nos dejen descansar las plumas, que más y nuevas boletas de pedido sean recibidas en las próximas semanas. Sabemos que ahora contamos con una ventaja competitiva en relación con los competidores. Nuestras áreas creativas pusieron los pies en la tierra ofreciendo productos que mejoran en calidad y precio a los antes ofrecidos. Queremos que ustedes, nuestra fuerza de ventas, también pongan los pies en la tierra y que salgan todos los días con la decisión de conquistar nuevos clientes. Nos congratulamos de tener una fuerza de ventas experimentada y entusiasta, que es como los buenos vinos, que mejora cada día que pasa, que adquiere más valor y que es más apreciada. Son las águilas que despegan todos los días volando alto y mirando lejos, y más importante, que no tienen miedo de posarse sobre las cimas del mundo. ¿Ya vieron? Construyan un discurso en materia académica, construyan un discurso de carácter jurídico, utilizando esas u otras palabras. A eso se refiere el trabajo con la imaginación. ¿Me siguieron? Eso es una técnica que se desarrolla igual ejercitándose. Y también existe, por ejemplo, cambiar personajes de una historia para desarrollar la imaginación. Imagínense el cuento de la Cenicienta. Pues ahí están los personajes de la Cenicienta. Cambien el nombre de los personajes. Pongan ahora que la madrastra sea el príncipe, ¿sí? Que la reina sea la princesa, que el rey sea el carcelero o los ratones o el cochero de la historia, y vuelvan a contar la historia con los nuevos personajes. Van a ver cómo esto genera un gran desarrollo en la imaginación, porque es así como surgen las historietas, es así como surgen los superhéroes, imaginándose cosas, o sea, un ratón que vuela, o un ratón que puede levantar una casa, un gato que vuela, un ser humano que no lo atraviesan las balas. Pues así es como surgieron
esas ideas. Eso es de lo que se trata en la construcción del discurso. Por supuesto que no le estoy diciendo que vayan a construir sus sentencias así, ¿no? Simplemente que trabajen la parte de la imaginación, porque eso les va a abrir perspectiva de cómo imaginar el discurso y de cómo construir convenientemente el discurso. Bueno, el último elemento, y ya nos tomamos un receso para luego hacer los ejercicios en clase, es la parte de los recursos oratorios. Expresión corporal, ademanes, movimientos corporales, ademanes, expresión facial, reacciones ante lo imprevisto y uso del contexto. Primeramente, expresión corporal. La expresión corporal no es solo el movimiento de mis manos, es también la expresión facial, es también la expresión corporal. No puedo estar como una máscara hablando así con ustedes, ¿no? Juárez ennegrecido por fatídica nube, el porvenir en torno del pabellón, su ataúd descansaba. No puede ser así. El rostro tiene que expresar la vivencia, tiene que expresar lo que estoy tratando de comunicar. Eso es expresión facial. Expresión corporal son las manos con los ademanes, son los giros del cuerpo, los movimientos corporales, estos movimientos que realizo durante la exposición, a eso se refiere. ¿Cómo se practican? Párense frente al espejo, pronuncien su discurso frente al espejo, vean los movimientos, vean sus gestos, vean movimientos de manos, graben sus discursos. Si los movimientos de manos no son los correctos, practíquenlos. ¿Saben cómo los practicaba yo? Hay una forma muy sencilla. El discurso que ustedes pronuncian, grábenlo, hagan su grabación de su discurso, pero no se fijen en la grabación de video. Pongan a reproducir nada más el audio. Párense frente al espejo y ustedes vayan escuchando en su voz todo lo que van diciendo con el discurso. Y concéntrense nada más en interpretar los ademanes. ¿De acuerdo? Hagan los movimientos de ademanes, las expresiones corporales, interpretando solo con los ademanes. Vean las colocaciones de sus manos, puño cerrado, las manos extendidas, la mano extendida, la mano cerrada, la posición del predicador, los dedos, se van a puntualizar esta colocación de las manos. Estudien esas colocaciones de las manos y practíquenlas. Así es como se hace el armonizar ademanes, expresión corporal, expresión facial. El siguiente es las reacciones ante lo imprevisto. ¿Cuáles son las cosas que nos pueden pasar? Muchísimas, como lo de que se me atoró el micrófono y me golpeé, es una reacción ante lo imprevisto. Que una persona va caminando, se cae y todo el mundo se empieza a reír en el evento. Que están en un evento y se apaga la luz. Ahí me tocó ver a una persona convertirse en un campeón nacional de oratoria porque mientras estaba pronunciando el discurso hubo un apagón en el auditorio. Se fue la luz. Pues, él no estaba leyendo, estaba improvisando el discurso. Siguió pronunciando el discurso, siguió, no se detuvo, siguió hablando. Y no lo estaban viendo, pero lo estaban escuchando. Empezaron a abrir las puertas por detrás para que la luz de la calle con las luces de los vehículos pues iluminara un poco el auditorio. Se veía entre sombras y él seguía hablando. No sé cómo se le ocurrió en una parte decir algo que sacó una figura de hágase la luz, empezó a reiterar y que se prenden las luces, regresó el apagón, con tan buena suerte para él. Estaban los astros alineados para que le pasara esa buena suerte. No se imaginan la ovación del público, porque no dejó de hablar, siguió pronunciando el discurso, corriendo su tiempo, no dejó de hacerlo, controló su mente para seguir pronunciando el discurso. Terminó de pronunciarlo, claro. El público entregadísimo con él. Por ese solo hecho, por ese control personal durante la disertación, le dieron el premio Campeonato Nacional. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Sugerir o suponer cosas que no están bajo nuestro control. Les voy a decir que en alguna ocasión tuve una alumna que tenía muchos problemas de seguridad. Era muy nerviosa la niña, tremendamente nerviosa. Tenía miedo de hablar en público. Le costaba mucho trabajo. Era una persona que en las reuniones familiares se sentaba allá atrás para no participar en la plática familiar. Así de tímida. Entró a mis cursos de oratoria y empezamos a trabajar uno y otro ejercicios. Y a veces cuando estaba en público ponía yo la cámara para grabarla en el curso. Estábamos grabando las disertaciones. Y cuando estaba hablando en público, yo hacía maldades como agarrar una silla y aventarla. Aventaba la silla, dejaba caer un libro,
les pedía a los compañeros que empezaran a platicar entre ellos. O sea, todo esto se lo preparaba sin que supiera. Le ponía yo una cantidad de trampas a la pobre niña. Y al principio se espantaba y supe, ¿por qué suspendió el discurso? Siga hablando. ¿Por qué suspendió el discurso? Nadie le dijo que suspendiera. Siga. Siguiente ejercicio, siga hablando. Y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando. Y la hacía que siguiera hablando, siguiera hablando. Y hablaba a pesar del discurso. ¿Qué les cuento? La jovencita empezó a participar en los certámenes de intercambios y debates dentro de su escuela, en la universidad. Se clasificó entre sus actividades importantes, se fue representando a su universidad al extranjero y ahora, eso parece curioso, da clases de oratoria. Que no sabía hacerlo. O sea, eso es una cosa importante y eso es la parte que corresponde a reacciones ante lo imprevisto. Y uso del contexto. Fíjense ustedes, usar el contexto es todo lo que tenemos alrededor. ¿Qué podemos utilizar aquí en el contexto? Bueno, a mí de entrada se me ocurre ver aquí el logotipo del Poder Judicial, la expresión de la justicia. Entonces yo puedo decirles, ustedes llevan la responsabilidad de hacer vigente esa expresión. Ahí está la justicia, la equidad, levantando la balanza. Fíjense, usar el logotipo nada más porque se me ocurrió ahorita para decirles algo específico a su actividad. Usen lo que está alrededor. Poesías, frases, estatuas, pinturas, esculturas, todo lo que esté les da referencia para incorporar al discurso. Eso es el utilizar los elementos del contexto. Igual que las palabras que usamos, los elementos del contexto entran a formar parte del discurso. Hasta aquí la técnica del orador. ¿Alguna duda? ¿Se aburrieron? Ay, hablé muchísimo y no era el propósito. ¿Bien? Bueno, traten de poner en juego los elementos técnicos. ¿Qué es lo que pasa cuando por primera vez los aplicamos? Van a decir, bueno, es que luego me concentro mucho en los ademanes, el manejo de la voz, el control visual y una serie de cosas y desatiendo el contenido de lo que estoy diciendo. No se preocupen, suele pasar eso, porque estamos incorporando elementos nuevos a la disertación. Poquito a poquito van a empezar a irlos incorporando de manera natural, a no tener la necesidad tan imperiosa de estar pensando en el manejo de la voz o en el manejo del ademán, sino concentrarse más en los aspectos de la exposición del contenido del discurso y no tan profusamente en la parte de la forma. Gracias. Construyamos ejercicios de argumentación utilizando las leyes. Entonces, en algunos casos, cuando hagamos silogismo, pues hacemos un silogismo categórico, un silogismo hipotético, un silogismo disyuntivo. Vamos a las leyes, entonces, con base en los códigos, para sacar argumentos abductivos, para luego hacer el argumento de inducción en el esquema de Stephen Tolmin. Ustedes conocen. Muy buenas tardes. Hemos concluido el segundo módulo del curso de Argumentación Jurídica y Comunicación Oral a cargo del doctor Jaime Antonio Gómez Mandujano. Los esperamos en el tercer módulo. Gracias.